Buenos días, maestro asesor y compañeros. Bienvenidos a este congreso. Soy alumna de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Marta Laura Zapata Flores. Esta es la actividad integradora abordando el tema de la psicobiología en un caso clínico. ¿Qué ocurre en el sistema nervioso que afecta a la conducta de la licenciatura en psicología, cuyo asesor educativo es la maestra Alejandra Díaz Jiménez? Al respecto, les presento un caso clínico de alta complejidad. Este caso clínico aborda la triple comorbilidad del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, el trastorno de ansiedad generalizada, TAG, y el trastorno por consumo de alcohol, TCA, de una mujer de 60 años de nombre Imelda, vulnerable por el estrés psicosocial de la migración, que justifica un abordaje tridimensional que integre el déficit de dopamina por el TDAH con la neuroadaptación de la ansiedad por su consumo al alcohol. Para lograr este tratamiento integral es indispensable que el psicólogo domine la neurobiología, que es el funcionamiento del sistema nervioso, y la psicobiología, que aborda genética y fisiología y cuestiones de evolución para entender la raíz biológica del problema, y la psicofarmacología, que trata sobre los mecanismos de acción de los medicamentos en el sistema nervioso para implementar tratamientos duales efectivos coordinado con el psiquiatra para mejorar la conducta del paciente. Nuestro objetivo general es analizar la triple comorbilidad mediante un abordaje tridimensional que integre los fundamentos de la neurobiología por el déficit de dopamina y el uso de la psicofarmacología, donde vamos a utilizar la atomoxetina y la naltroxena, y la intervención psicológica de la terapia cognitivo-conductual para proponer un plan terapéutico completo y multidisciplinario en la mujer adulta mayor. Entre los objetivos particulares se encuentra justificar la neurobiología dual, explicar cómo la disfunción de la dopamina en el TDAH y la desregulación de los sistemas GABA y glutamaco por el TCA y el TAG establecen la vulnerabilidad biológica al consumo. Y dos, modelar el tratamiento tripartito, que es decir, determinar la relevancia del tratamiento farmacológico dual, atomoxetina y naltrexona, junto con la terapia cognitivo-conductual para la prevención de recaídas y el manejo de la ansiedad. Ahora bien, entre los antecedentes de nuestro paciente tenemos su información personal, cuyo nombre es Imelda Rendón Suárez, de sexo femenino, es mujer, de edad 60 años, religión católica, estado civil, viuda, lugar de nacimiento, San Juan Mixtepec, Oaxaca, lugar de procedencia, San Juan Mixtepec, Oaxaca, ocupación, sin ocupación estable. Imelda presenta antecedentes que sugieren un trastorno por déficit de atención e hiperactividad de TDAH persistente. Su historia familiar está marcada por la tradición migrante. Actualmente Imelda se encuentra en Tijuana, Baja California, como migrante buscando cruzar la frontera para reunirse con sus dos hijos que residen en Estados Unidos. Su lugar de origen es San Juan, Mixtepec, Oaxaca, un contexto de alta marginación donde la mujer gestiona la agricultura y también es el sostén familiar. Enfrenta una carga que culmina en alta vulnerabilidad psicosocial, además de carencias clínicas en salud mental. Esta situación de desarraigo en Tijuana amplifica su vulnerabilidad psicosocial, agravando el estrés crónico que impulsó el consumo del TDAH, perdón, el consumo del alcohol, y que es producto del TDAH que no se identificó durante su infancia. Imelda tiene como motivo de consulta principal su ansiedad persistente, problemas de organización, el insomnio y el consumo diario de alcohol que utiliza como automedicación para poder calmar los nervios y dormir. Ahora bien, sobre la sintomatología del TDAH, Imelda padece trastornos por déficit de atención de hiperactividad, TDAH, que es un trastorno del neurodesarrollo que persiste en la adultez.
Principalmente puede ser detectable alrededor de antes de de los 12 años de edad y se intensifica en los 9 años. Y este trastorno puede continuar dentro de la adolescencia y la adultez e inclusive puede ser identificado durante esas etapas. Clínicamente, el trastorno se manifiesta principalmente como la inatención crónica y dificultades en la organización, con síntomas persistentes en la edad adulta. Este perfil inatento con dificultades en la planificación y regulación conductual es lo que genera la frustración y la impulsividad que complican la vida diaria de Imela. Entre las alteraciones neurofisiológicas a nivel biológico, estas dificultades se deben a disfunciones en sus redes frontoestriales y una baja disponibilidad de dopamina, noradrenalina. El TDAH también se relaciona con disfunciones en otros sistemas como la serotonina, acetilcolina, opioides, el glutamato. Esta desregulación neuroquímica es la que afecta la motivación y el control de respuesta, creando la base de vulnerabilidad para su adicción. Un dato importante es que este trastorno tiene un factor genético del 70% en las personas. Se puede, y comentan algunos estudios científicos que se presenta más que quien es el portador es propiamente la mujer. Entre las afecciones en el sistema nervioso central por el TDAH, se van a ver involucrados con problemas las regiones, encontrando las regiones más afectadas, sería la corteza prefrontal, que podemos localizar aquí en este esquema, la corteza cingulada anterior, que viene siendo el freno del cerebro. Es una disfunción que provoca el descontrol ejecutivo, manifestándose como inatención crónica y dificultades en la organización. Por otro lado, también está lo que son las vías de recompensa y de motivación, que afecta el déficit de la dopamina y la noradrenalina. Lo que impacta es el cuerpo estriado y el núcleo accumbens. El núcleo, aquí podemos ver el núcleo accumbens y aquí todo lo que es el estriado. Y estas áreas pueden tener problemas en el sentido de que el alcohol secuestra a estas áreas produciendo efectos reforzadores positivos mediante la activación del circuito de recompensa cerebral, lo que solidifica la dependencia, hace que la persona se vuelva adicta con un consumo crónico. Y ese consumo crónico lo que va a generar es un deterioro cognitivo y también en la memoria, que es precisamente lo que se le llaman las amnesias alcohólicas. Por otra parte, para identificar el TDAH se utilizan resonancias magnéticas entre algunas de las herramientas que podemos hacer uso como psicólogos y más bien esta es una tarea de los neurólogos. Aquí podemos encontrar dos imágenes que son cortes axiales del cerebro y muestran las bases neurobiológicas del TDAH por disfunción en las redes frontoestriales que afectan el control y la atención. Esta condición prevalece durante la edad adulta entre el 10 al 60% de los individuos que presentan esta condición durante la niñez. La imagen de la izquierda, esta que tiene los colores múltiples, indica áreas de diferencias funcionales o estructurales. Probablemente son regiones con menor volumen de actividad y son estructuras que, que propiamente hacen que las funciones ejecutivas sean inadecuadas
y lo mismo en el control de impulsos, por eso se habla de un trastorno de impulsividad y de hiperactividad y de inatención dentro de lo que es el TDAH. En cuanto a esta otra imagen del lado derecho, aquí hay este punto de tono amarillo, señala la localización de un hallazgo específico, que significa que hay un menor volumen de materia gris o hay una diferencia de activación en la corteza prefrontal. Ya habíamos comentado que una afección del TDAH es propiamente en la corteza prefrontal, indicando esta afectación por el déficit de dopamina generada por el TDAH. Ahora bien, para contrarrestar este tipo de enfermedad del TDAH se utilizan ciertos fármacos, pero aquí en el caso de Imelda, como es una comorbilidad, tendríamos que utilizar forzosamente fármacos duales, que viene siendo el uso de la atomoxetine y naltrexona. ¿Qué quiere decir esto? Es una estrategia dual que busca eliminar el refuerzo positivo que el alcohol genera. El refuerzo positivo desde lo conductual ocurre cuando una conducta que es beber es seguida de una consecuencia agradable que se presenta por euforia o sedación, y eso aumenta la probabilidad de que la conducta se repita. Por ello, el psiquiatra prescribe atomoxetina para el TDAH que mejora el control al actuar sobre la dopamina y la noradrenalina. Y paralelamente también se administra la naltrexona, que sirve precisamente para el control del alcoholismo. En cuanto a la atomoxetina, es un inhibidor de la recaptura de noradrenalina, es IRSN, que mejora el control al aumentar la dopamina y la noradrenalina en la corteza prefrontal, siendo favorable en adultos con TDAH y con alcoholismo comórbido. Por su parte, la naltrexona es un antagonista de los receptores opioides que se encarga de bloquear la vía de recompensa dopaminérgica del alcohol, lo cual ayuda a reducir la urgencia de consumir alcohol. Por su parte, aquí podemos ver esquemas de los mecanismos de la acción de los fármacos en el sistema nervioso central. En cuanto a la atomoxetina, el mecanismo de la acción es ser un inhibidor selectivo de la recaptación de la noradrenalina, IRSN. Al bloquear el transportador NET, incrementa la noradrenalina y en la corteza prefrontal aumenta indirectamente la dopamina, mejorando el control inhibitorio. Mejora el control al actuar sobre la dopamina, siendo favorable en adultos con TDAH y con alcoholismo comórbido. Esta es una sinapsis normal y esto es lo que ocurre con el uso de la atomexitina. Y lo mismo con con el natroxona. Esta es la sinapsis normal y esta es la que está afectada por el alcohol. La naltrexona bloquea los receptores MUT, proteínas que responden al placer de las neuronas. Esto detiene la señal que el alcohol usa para liberar dopamina en el centro de recompensa. Al cortar la euforia y el refuerzo positivo aditivo, el fármaco ayuda a reducir la urgencia de consumir alcohol. En cuanto a la comorbilidad neurológica, además del TDAH, Imelda padece el trastorno de ansiedad generalizada TAC. Si bien no es una enfermedad neurodegenerativa que implique la muerte progresiva de de neuronas, es una patología neurológica porque se origina por una desregularización en el sistema de los neurotransmisores del cerebro. El TDAH de Imelda coexiste con el trastorno de ansiedad generalizada TAC, que es una comorbilidad ligada a la desregulación GABAérgica, sistema de calma y el trastorno por consumo de alcohol, TCA. Se considera que hasta el 80% de los adultos con TDAH presenta algún trastorno comórbido a lo largo de su vida,
siendo lo más frecuente en trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad, entre otros. El término comorbilidad corresponde a la presencia de más de un trastorno o diagnóstico en un sujeto dado. En este caso, pues Imelda presenta tres trastornos. Las características y fases por las que atraviesa Imelda, que padece la adicción al alcohol por su triple comorbilidad. Las fases por las que atraviesa son la tolerancia, donde Imelda necesita más alcohol como automedicamento impulsivo por el TDAH para mitigar su ansiedad, el TAC, y el insomnio y el estrés migratorio, requiriendo cantidades cada vez mayores de la droga para poder ser más eficaz. O sea, esta tolerancia es que beben constantemente y el cuerpo les está pidiendo cada vez más alcohol, en este caso de, de Imelda. En cuanto a la dependencia, su vida se centra en la compulsión a buscar y consumir la droga. Eh, con esto lo que busca es aliviar su soledad, su aislamiento y esa falta de sueño crónico que le resulte una incapacidad compulsiva de abstenerse. Por otro lado está la abstinencia. Al intentar la abstinencia sufre un malestar físico y emocional intenso, tiene miedo, tiene angustia, porque los síntomas son opuestos a los efectos que causa esa droga, toda esa euforia que antes siente, lo que va a ocurrir ahora es sentir miedo y le provoca la privación de su sueño, lo que hace que tenga mayor ansiedad. En cuanto al craving, es el deseo intenso y obsesivo por el alcohol, activado por la necesidad de compensar el déficit de dopamina TDAH y calmar su ansiedad, así como el agotamiento por falta de descanso, impulsado por alteraciones neuroplásticas en su sistema de recompensa. En cuanto a la recaída, el impulso de beber se impone sobre su voluntad. La adicción es un trastorno con recaídas constantes y es lo que genera el estrés migratorio muchas veces, que actúa como detonante para volver a estos consumos y generar estas recaídas. En cuanto a cómo actúa la droga del alcohol en el sistema nervioso, aquí tenemos una sinapsis normal y esta es la intoxicada. Aquí lo que ocurre es que el alcohol desequilibra la sinapsis al potenciar el receptor GABA inhibidor que pasa de la neurona presináptica a la posináptica, mientras bloquea el receptor NMDA excitador, activando el circuito de recompensa y liberando dopamina en el núcleo accumbens, generando la sensación placentera que se desarrolla con esa dependencia crónica. Esta búsqueda de alivio inmediato es lo que convierte la ansiedad en dependencia, ya que el consumo produce efectos reforzadores positivos mediante la activación del circuito de la recompensa cerebral. Este es un mapa mental en el que se puede visualizar la definición de lo que es el TDAH, sus rasgos, que hemos comentado que hay inatención, hay déficit de atención, hay impulsividad, hiperactividad y por otra parte hay una disfunción en las funciones ejecutivas. En cuanto a la neurobiología, ya hemos dado cuenta de todo ello. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, en esta diapositiva se hablan de fármacos de primera línea. Todos ese tipo de fármacos se utilizan, pero únicamente cuando existe el TDAH y no se presenta una situación de comorbilidad, como en el caso de Imelda. Por eso, la selección de atomexitina y naltrexona como fármacos principales en el caso clínico de Imelda, en el lugar de los estimulantes de primera línea, se debe a la presencia de la triple
comorbilidad TDAH, trastornos de ansiedad generalizada, TAG y trastorno por consumo de alcohol. La explicación de los demás fármacos estimulantes y clonidina sigue siendo válida, pero su uso se descarta o se revalúa por el riesgo que representa ante la comorbilidad de la paciente. Podemos concluir que la participación del psicólogo en la intervención y su colaboración con otros especialistas es muy importante por estos rasgos. El psicólogo clínico ejerce un rol indispensable en la intervención de Imelda. Su función es crucial en la reestructuración cognitiva para contrarrestar el impulso automático de beber, un síntoma ligado a la disfunción ejecutiva del TDAH. La adicción es una patología neurobiológica integrada. El consumo se cronifica al secuestrar el circuito de recompensa, la dopamina y el GABA como intento de automedicar la impulsividad y ansiedad. Adicionalmente, el terapeuta debe abordar el impacto del estrés migratorio, un detonante social que refuerza esta dependencia y crea una doble carga de vulnerabilidad social. Para ofrecer un tratamiento integral, es obligatorio el modelo de colaboración multidisciplinario. Es necesaria la colaboración, incluso con trabajo social, para gestionar recursos externos y mitigar las crisis que se perpetúan por el consumo. La colaboración multidisciplinaria es indispensable para el tratamiento integral. El psiquiatra se enfoca en la base neurobiológica mediante un tratamiento dual que incluye la ato- atomoxetina para el TDAH y dopamina, generar dopamina, y la naltroxena para el TCA, el sistema de recompensa. Por su parte, el psicólogo, utilizando las terapias conductuales y el apoyo psicosocial, trabaja en la modificación de patrones de conducta y en dotar de habilidades de afrontamiento contra la ansiedad e impulsividad, asegurando que la mejora farmacológica se traduzca en cambios de vida sostenibles a largo plazo. Este enfoque es integral y atiende la base biológica, psicológica y social. La colaboración con neurólogos es clave para la correcta interpretación y validación de los hallazgos biológicos a través de las neuroimagen que nos han permitido encontrar el TDAH en la zona prefrontal principalmente. Solo con esta integración que atiende la base biológica de la adicción y del TDAH y las crisis migratorias que generan ansiedad, se puede lograr la abstinencia sostenida. El fracaso reside en ignorar este tipo de sinergias multidisciplinarias entre los diferentes especialistas. Eh, de mi parte, ha sido expuesta esta investigación y concluimos. Gracias por su atención.